Queridos hermanos y hermanas, nuevamente para nosotros es un privilegio dirigirnos a ustedes con este video que está tomado precisamente del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 14 al 17. Este pasaje bíblico corresponde al título del siguiente video, el Evangelio y la Divina Voluntad. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Primera parte. Entonces procedemos a leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden estar tristes los amigos del novio mientras esté con ellos el novio? Vendrán días en que les será quitado el novio y entonces ayunarán. Ninguno echa remiendo de paño sin estrenar un vestido viejo, porque se lleva del vestido cuanto alcanza y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los odres, se vierte el vino y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, así se conservan lo uno y lo otro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, como ya es costumbre en estos últimos videos, la meditación de esta palabra de Jesús dado a San Juan lo tomamos ahora de los escritos de María Valtorta, el Evangelio como me ha sido revelado, y lo tomamos del volumen 2, sección 159, páginas 445 y 446. Habla Jesús y dice: la cordialidad obtiene muchas veces lo que no se consigue con el rigorismo. Algunos no se acercarían jamás al maestro. Debe ser el maestro quien vaya a ellos. Otros sí se acercarían, pero se avergüenzan de hacerlo en público. También a ellos debe ir el maestro. Y puesto que me dicen: sé huésped mío para poderte conocer, acepto, teniendo presente no el placer de una mesa opulenta o el placer de los discursos, que a veces me resultan muy penosos, sino una vez más y siempre el interés de Dios. Esto por lo que respecta a mí. Frecuentemente, al menos una de las almas con las que tengo contacto de esta manera se convierte. Toda conversión con la que tengo contacto de esta manera se convierte. Toda conversión significa una fiesta nupcial para mi alma, una gran fiesta en la que participan todos los ángeles del cielo, bendecida por el eterno Dios. Y mis discípulos, o sea, los amigos del esposo, exultan con el esposo y amigo. ¿Os parecería lógico que mis amigos hicieran duelo mientras yo exulto de gozo y estoy con ellos? Día llegará en que no me tendrán. Entonces ayunarán y mucho. A nuevos tiempos, nuevos métodos. Hasta ayer, hasta Juan el Bautista, era el tiempo de la ceniza de la penitencia. Hoy, en mi hoy, se hace presente el dulce maná de la redención, de la misericordia, del amor. Los métodos anteriores no podrían vivir injertados en el mío, como tampoco se habría podido usar el mío entonces
solo ayer, porque la misericordia todavía no estaba en la tierra. Ahora sí que está. Ya no es el profeta el que está en el mundo, sino el Mesías, en quien Dios ha delegado todo. A cada tiempo las cosas que le son útiles. Nadie cose un pedazo de paño nuevo en un vestido viejo, porque si lo hace, sobre todo al lavarlo, la tela nueva encoge y rompe la tela vieja, con lo cual el roto se hace todavía mayor. De la misma forma, nadie mete vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres que no son capaces de soportar la efervescencia del vino nuevo, los desgarra y se derrama. Por el contrario, el vino viejo, que ya ha sufrido todas las mutaciones, hay que meterle en odres viejos, y el nuevo en nuevos, para que a una fuerza se oponga otra igual. Esto es lo que sucede ahora. La fuerza de la nueva doctrina aconseja métodos nuevos para difundirla, y yo, conocedor como soy, los uso. Miren, clarísima la explicación de este pasaje bíblico de parte de Jesús en lo que concierne al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 a 17. Pues bien, ahora que ya hemos leído la palabra de Dios y hemos escuchado la explicación que da Jesús a través de los escritos de María Valtorta, vamos a hacer algunas lecturas sobre este tema, para lo cual vamos a tomar lo dictado por Jesús a Luisa Picarreta en la colección del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 15. Y la fecha de este escrito es el 12 de marzo de 1923. Dice Luisa: me sentía morir de pena por la privación de mi dulce Jesús, y si viene lo hace como relámpago que huye. Entonces, no pudiendo más y teniendo Él compasión de mí, ha salido de dentro de mi interior, y yo, en cuanto lo he visto, lo he dicho: amor mío, qué pena, me siento morir sin ti, pero morir sin morir. Como decía Santa Teresa de Ávila, algo parecido: muero porque no muero. Repito: amor mío, qué pena, me siento morir sin ti, pero morir sin morir, que es la más dura de las muertes. Yo no sé cómo la bondad de tu corazón puede soportar verme en estado de muerte continua, solo por causa tuya. Y Jesús le dice a Luisa: hija mía, ánimo, no te abatas demasiado, no estás sola en sufrir esta pena. También yo la sufrí, como también mi querida mamá. Oh, cuánto más dura que la tuya. Cuántas veces mi gimiente humanidad, si bien era inseparable de la divinidad, pero para dar lugar a las expiaciones, a las penas, siendo éstas incapaces de tocarla, yo quedaba solo y la divinidad como apartada de mí. Oh, cómo sentía esta privación, pero esto era necesario. Como hemos hablado acerca de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, con voluntad humana y voluntad divina. Pero aquí nos dice Jesús que a veces sentía la divinidad como apartada de Jesús. Oh, cómo sentía esta privación, pero esto era necesario.
Tú debes saber que cuando la divinidad puso fuera la obra de la creación, puso también fuera toda la gloria, todos los bienes y la felicidad que cada una de las criaturas debía recibir, no solo en esta vida, sino también en la patria celestial. Entonces, no solamente nos creó así como está narrado en el Génesis, sino que además de lo que Él hizo en su plan de la creación, también fue incluida en esta creación de las criaturas toda la gloria, todos los bienes y la felicidad que cada una de las criaturas debía recibir. Y no solamente aquí en esta vida terrena, sino en la eternidad. Ahora, toda la parte que correspondía a las almas perdidas quedaba suspendida. No tenía a quien darse. Entonces, yo, debiendo completar todo y absorber todo en mí, me expuse a sufrir la privación que los mismos condenados sufren en el infierno. ¡Oh, cuánto me costó esta pena! Me costó pena de infierno y muerte despiadada, pero era necesario. Mire. Claro, como en el cuerpo místico que formamos la iglesia, y también estamos todos incluidos, no solamente la parte de la autoridad eclesiástica, papa, obispos, cardenales, sacerdotes, ¿no? También nosotros somos los que también formamos ese cuerpo místico, siendo Jesús la cabeza. Entonces, ahí nosotros, sus miembros, somos parte de ese cuerpo místico. Entonces, aquí está expresando Jesús que tuvo que padecer ese alejamiento, como dice aquí, como apartada de Jesús, su divinidad. Y de ahí que en la cruz una de las últimas palabras fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era justamente el grito de los condenados. Como él estaba formando parte de ese cuerpo místico, los condenados se habían apartado de Dios, no querían aceptar ese plan de redención que había hecho Jesús para bien de todas las almas. Pero ellos prefirieron apartarse de Dios y por eso ellos mismos se condenaron. Pero eso le costó a Jesús un dolor, como dice aquí, una pena de infierno y muerte despiadada, pero era necesario. Continúa Jesús diciéndonos: debiendo absorber todo en mí, todo lo que salió de nosotros en la creación, toda la gloria, todos los bienes y la felicidad, para hacerlos salir de mí de nuevo, para ponerlos a disposición de todos aquellos que quisieran aprovecharse de ellos. Debía absorber todas las penas y la misma privación de mi divinidad. Ahora, todos estos bienes absorbidos en mí de toda la obra de la creación, siendo yo la cabeza de la que todo bien desciende sobre todas las generaciones, voy buscando almas que me asemejen en las penas, en las obras, para poder participar tanta gloria y felicidad que mi humanidad contiene. Pero no todas las almas las quieren aprovechar, ni todas están vacías de sí mismas y de las cosas de acá abajo para poderme hacer conocer y después sustraerme. Y en estos vacíos de ellas mismas y del conocimiento que han adquirido de mí, formar esta pena de mi privación, y en la privación que sufre venga a absorber en ella esta gloria de mi humanidad que otros rechazan. Entonces, tenemos que unirnos también nosotros, como miembros de este cuerpo místico, a esa pena
ese sufrimiento de Jesús por la condenación de estas almas que no han querido beneficiarse de todo lo que nos dejó Jesús con su redención. No solamente, como decimos, nos creó, sino que nos dio todos los bienes para que seamos felices y tengamos una vida eterna llena de gozo eterno, del gozo que tienen los bienaventurados. Pero como dice aquí, qué pena que muchas almas no han aceptado esos bienes dejados para nuestra salvación, para nuestra redención, y por eso la condena para que se vayan al infierno lo han elegido ellos mismos. No han aprovechado esos bienes. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Pues unirnos a esas penas, a esos padecimientos de Jesús por las almas que se han condenado. Entonces, ahí estamos también siendo como corredentores también, porque si tenemos un sufrimiento en nuestra vida temporal, qué bueno unirse a los padecimientos de Jesús y consolarle por esa pena de la privación de las almas condenadas. Y continúa el Señor y dice, si yo no hubiera estado casi siempre contigo, tú no me habrías conocido ni amado, y este dolor de mi privación no lo sentirías, ni podría formarse en ti, y en ti faltaría la semilla y el alimento de este dolor. Oh, cuántas almas están privadas de mí, y tal vez están aún muertas. Ellas se duelen si se ven privadas de un pequeño placer, de una bagatela cualquiera, pero privadas de mí no tienen ningún dolor y ni siquiera un pensamiento. Qué dura verdad la que nos dice el Señor. Sí, cuando tenemos alguna pérdida de algún bien material, inclusive de un ser querido, cómo nos lamentamos por el apego que tenemos de las cosas y de las personas. Sí, humanamente hablando, sentimos dolor de la muerte de un ser querido, pero exageramos ese dolor porque vivimos apegados de las personas pensando que es el único recurso que tenías en tu vida. Y por eso, como se ve muchas veces en los duelos o en los entierros de un ser querido, esos gritos desgarradores porque ha muerto un ser querido o un amigo, sin darse cuenta que el peor mal que puede tener una persona es estar privada de Dios, porque sin Dios todo lo malo que le puede ocurrir al hombre, ocurre. Porque ese hombre, en vez de buscarle a ese Dios que te puede dar el verdadero valor y sentido a tu vida, en la paz, en el amor, en todo lo que Dios nos ha dejado, para que tengamos una vida digna, siempre que lleguemos a conocer lo que nos ha dejado de herencia a nosotros, Jesús. Primero está en su palabra. Pues esa palabra, como cuando lo ponemos a meditar, lo ponemos en práctica, cómo cambia nuestra vida. Yo les he dado mi testimonio, esta palabra de Dios la que cambió mi vida, porque también estaba pegado al dinero, al poder, y tenía una vida miserable. Pensaba que el dinero y el poder me iban a hacer feliz. Todo lo contrario. Me llenó de tanta preocupación, de tanto problema por la ambición que tenía, que me enfermé. Ya les he dado mi testimonio. Y gracias a Dios, de ese mal, de mi enfermedad, pues un sacerdote me habló de la palabra de Dios y
y fue cambiando mi vida. Pero ahora que ya estamos llegando a conocer más a fondo la herencia que nos ha dejado, cómo uno va descubriendo la razón y el sentido de la vida. Qué lindo, por ejemplo, ahora leer lo de María Valtorta, los escritos que ha dejado Jesús a María Valtorta, cómo nos aclara el Evangelio, cómo se hace más profundo meditar el Evangelio con todo lo que pasó y que no está lamentablemente completo en la Biblia, pero sobre todo estos libros del reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo, que ha sido realmente el mejor regalo que me pudo dar para mi vida. Y cómo he visto los logros que se van adquiriendo cuando tú profundizas estos escritos y lo pones en práctica. Ya totalmente tu vida tiene otro sentido. Entonces ya no tienes esos apegos al dinero, a las personas, inclusive a los animalitos, a las mascotas. Como, por ejemplo, en Europa ya no tienen hijos las familias disque católicas. Peor las personas que están alejadas de Dios, viven como animalitos. Y en vez de tener una relación amorosa, conyugal, un matrimonio como pide el Señor, ¿no? Tienen ese amancebamiento y procuran no tener hijos, sino solamente gozar del sexo. Y en vez de hijos, pues, tienen mascotas. Y vayan a ver cómo les crían a las mascotas con todo lo necesario. El mejor veterinario, la mejor alimentación. Y cuando mueren también se desgarran de dolor porque han tenido un apego y han hecho del animalito, de la mascota, del perro, su miembro familiar, entre comillas. Eso realmente es una cosa animal. Que nos llenemos y aspiremos a tener un amor de aperro, porque eso es, en vez de tener lo que nos ha dejado el Señor en su palabra y en estos escritos. Por eso el mundo está como está. Entonces es la oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida meditando estos escritos. Y concluye este escrito con lo que dice el Señor. Así que este dolor debería consolarte, porque te da la señal segura de que he venido a ti y que me has conocido, y que tú, Jesús, quiere poner en ti la gloria, los bienes, la felicidad que los demás rechazan. Entonces, hago la lectura ya en conjunto para que se entienda. Y dice en la parte esta, dice, oh, cuántas almas están privadas de mí y tal vez están aún muertas. Sí, son cadáveres vivientes. Viven por vivir y viven como animalitos, gozando, entre comillas, de la vida. El vicio, el placer, la comodidad, el apego, la droga, el alcohol, etcétera, etcétera. Ellas se duelen si se ven privadas de un pequeño placer, de una bagatela cualquiera, pero privadas de mí no tienen ningún dolor, y ni siquiera un pensamiento. Así que este dolor debería consolarte, le dice a Luisa Jesús, porque te da la señal segura de que he venido a ti y que me has conocido, y que tú, Jesús, quiere poner en ti la gloria, los bienes, la felicidad que los demás rechazan. He venido a ti y me has conocido. Esa es la clave. Entonces,
invitarle a Jesús a nuestra vida, pero teniendo este conocimiento. Porque nadie ama pues ignorantemente, sino conociendo los bienes, lo que encierra la divinidad de un Dios, que es todo amor para nosotros, y que nosotros también, siendo que hemos recibido muchas bendiciones, muchos favores, cómo ha hecho para nosotros la creación con todos los bienes, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los frutos, todo ha sido por amor para nosotros, pero nosotros ni un pensamiento, como dice aquí, y eso le duele, porque Dios se ha dado a nosotros, buscando nuestra felicidad, porque ese es el verdadero amor, darse al otro para que sea feliz la otra persona. Y nosotros amamos inclusive humanamente en forma egoísta, que me amen a mí, que me amen. Siempre está recibiendo el amor de los demás, pero yo no correspondo. Eso hablando humanamente. Ese amor egoísta no se debe realizar ya con Dios, porque es una ofensa que le estamos haciendo. Él nos da su amor infinito, y nosotros también debemos corresponder con un amor infinito. Entonces sí, hay justicia, y el Señor se va a sentir contento, porque Él no va a satisfacerse ese amor infinito con migajas de amor que le pueda brindar el hombre, con sus oraciones aprendidas de memoria. No, por eso la importancia de estos escritos. Cuando tú vives la divina voluntad, entonces estás en capacidad de hacerle feliz a Dios, porque le vas a amar con un amor infinito si Jesús vive en ti, porque Él sí encierra ese amor infinito, que tú no lo tienes, pero cuando tú te fusionas con Él, eres capaz de amar a todo un Dios en forma infinita. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con el volumen 16, de fecha 29 de mayo de 1924. Bien, dice Luisa: estaba pensando en el día en que mi dulce Jesús se fue al cielo en su gloriosa ascensión y en el dolor de los apóstoles al quedar privados de tanto bien. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, habla Jesús: hija mía, el dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su Maestro. Al verme subir al cielo, su corazón se destrozaba en el dolor de mi privación, y mucho más agudo y penetrante fue este dolor, porque no era un dolor humano, una cosa material, lo que perdían, sino un dolor divino. Era Dios a quien perdían. Ese sí es la pérdida que se debe lamentar, perder a un Dios en tu vida. Y si bien yo tenía mi humanidad, pero como resucité, estaba ya espiritualizada y glorificada, y por lo tanto todo el dolor fue en sus almas, y penetrándoles a todos se sentían consumir en el dolor, tanto de formarles el más desgarrador y doloroso martirio. Pero todo esto era necesario para ellos. Se puede decir que hasta entonces no eran más que tiernos niñitos en las virtudes y en el conocimiento de las cosas divinas, y aún de mi misma persona. Podría decir que estaba en medio de ellos, pero no me conocían, ni me amaban de verdad. Pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo, y conocieron con tal certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios, que el dolor intenso de no verme más en medio de ellos les alumbró la firmeza en el bien y la fortaleza de sufrir todo por amor de aquel
que habían perdido. Les alumbró la luz de la ciencia divina. Les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres intrépidos, no más miedosos, sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles. Y lo que no pude obtener con mi presencia, lo obtuve con el dolor de mi privación. Así es, humanamente hablando, también podríamos pensar en esto. ¿Cuántas veces hemos tenido el privilegio de tener unos padres buenos, o un amigo bueno, un familiar bueno, que te ha enseñado mucho a ser buena persona, que te ha dado mucho amor, que se ha entregado a ti? Y a veces no valoramos a esa persona humana. Solamente apreciamos sus virtudes cuando fallecen, cuando mueren. Y ahí estamos lamentándonos por lo que no pudimos sacar provecho de esa amistad o de ese familiar o de esos padres. Y después nos estamos lamentando cuando ya no tenemos esa persona, esa palabra, ese amor. Y cuántos, por ejemplo, huérfanos que se han quedado sin padres, sin el sustento, inclusive material que tenían, que vivían con las justas, como se dice, pero han tenido que esforzarse para salir adelante. En medio de la pobreza, en medio de la falta de ese ser querido. Esa ausencia les ha permitido, pues, poner todo de sí. Y tal vez ya cuando ha fallecido ese ser querido, ahí aprecian lo que fue el ejemplo de valor, de entrega, de trabajo. Porque tal vez antes, cuando tenían todo, pues ni se comedían en ayudar a los padres en las tareas domésticas, qué sé yo, en tantas cosas, o ser grato con esos padres, dándoles satisfacciones de amor, de gratitud. Pero al verse ya sin ellos, estos huérfanos tienen que salir adelante para poder subsistir. Bueno, es un ejemplo muy humano, pero igual, aquí los apóstoles no supieron aprovechar al máximo la presencia de Jesús. Como aquí mismo dice, ¿no?, el Señor, que ni siquiera le llegaron a conocer verdaderamente a Jesús, dice, porque no eran más que tiernos niñitos en las virtudes y en el conocimiento de las cosas divinas, y aún de mi misma persona. Podría decir que estaba en medio de ellos, pero no me conocían ni me amaban de verdad. Pero ya cuando se fue Jesús, cuando resucitó, entonces sí valoraron lo que era ese Jesús y se lamentaban de no haber aprovechado sus enseñanzas ni corresponder con amor a ese amor divino que les brindó Jesús. Pero ya con esta privación, ese mal sacó un bien Jesús, y cuando ya vino Pentecostés, que estamos cerca ya de esa fiesta, ¿cómo cambiaron? Y ahora sí tuvieron ya que practicar el ejemplo que recibieron de Jesús cuando estuvo con ellos. Ser valientes, ser amorosos, o sea, ya poner en práctica el buen ejemplo que les dio Jesús. Y con esa fuerza del Espíritu Santo, pues inclusive de cobardes se hicieron valientes. Pedro, ¿no?, el cobarde que le negó 3 veces, pues ya, como dicen los Hechos de los Apóstoles, no tenía pelos en la lengua en encararles a los fariseos, a los doctores de la ley. Ustedes que le mataron a Jesús, mire, ya hasta murieron mártires, dieron la vida, cambiaron totalmente su debilidad en fortaleza, su cobardía en ser apóstoles valientes que comenzaron a evangelizar
sin respetos humanos y sin miedo. Y murieron, como digo, todos mártires, excepción de San Juan. Continúa Jesús. Ahora, hija mía, una pequeña lección para ti. Tu vida se puede decir un continuo dolor de perderme y un continuo gozo de adquirirme. Pero entre el dolor de la pérdida y el gozo de adquirirme, ¿cuántas sorpresas no te he hecho? ¿Cuántas cosas no te he dicho? Ha sido el dolor y el doloroso martirio de mi pérdida lo que te preparaba y te disponía a escuchar las sublimes lecciones sobre mi voluntad. En realidad, ¿cuántas veces te parecía haberme perdido? Y mientras estabas sumergida en tu dolor atroz, yo volví a ti con una de las más bellas lecciones sobre mi voluntad y hacía volver el nuevo gozo de mi adquisición para disponerte de nuevo al traspasante dolor de mi ausencia. Puedo decir que el dolor de quedar privada de mí ha alumbrado en ti los defectos, el valor, los conocimientos, los cimientos de mi voluntad. Era necesario comportarme contigo de este modo, esto es, venir muy frecuentemente a ti y dejarte a merced del dolor de quedar privada de mí. Habiendo yo establecido manifestarte en modo todo especial tantas cosas sobre mi voluntad, debía dejarte en brazos de un continuo dolor divino, porque mi voluntad es divina. Y solo sobre un dolor divino podría cimentar su trono y extender su dominio, y poniéndome de maestro, te comunicaba el conocimiento de mi voluntad, por cuanto a criatura es posible. Muchos se asombrarán al oír mis continuas visitas que te he hecho. Esto no lo he hecho con nadie más, y tu continuo dolor de mi privación, si tú no me hubieras visto tantas veces, no me habrías conocido ni amado tanto, porque cada visita mía lleva un conocimiento más de mí y un nuevo amor. Y por cuanto más el alma me conoce y me ama, tanto más del dolor se duplica. Y yo, al venir, iba siendo más fuerte tu dolor, pues quiero que a mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor que constituye al alma firme y fuerte, tanto de poder mi voluntad formar en ella mi estable morada y darle lecciones nuevas y continuas sobre mi voluntad. Por eso te lo repito, déjame obrar y confía en mí. Vean, qué hermoso lo que nos dice Jesús. Cómo esta voluntad divina, estas lecciones se asientan en el dolor. Tiene como base el dolor para que quede impregnado ese sello de su palabra. No sé si han visto, claro, la comparación es tonta, pero han visto a los animalitos, al ganado, como para identificarles, les ponen una marca con hierro candente y pegan gritos de dolor, pero ya queda esa marca. Y yo me digo a mí y me pregunto, y yo soy capaz de recibir las visitas de Jesús, que también nos hace a nosotros, sin ser videntes como Luisa, o sin ser instrumentos, porque más que vidente, ella era una persona que tenía la tercera misión del Fiat Voluntas Tua, ¿no? Como las videntes que reciben mensajes y quedan ahí, quien lo recibe, pues lo recibe, que son para edificación, para conversión, pero esto es para una vida nueva, una vida divina. Y digo yo, y me pregunto, ¿y nosotros qué hacemos con estas enseñanzas, con su presencia? Porque aquí está visitándonos Jesús con estas verdades. Él está hablándonos a nosotros, está aquí vivo y presente. Y tenemos la suficiente acogida para recibirle a ese Jesús que está en medio de nosotros hablándonos de sus verdades. O nos cansamos y decimos, no, esta
estas verdades son muy duras para mí, difícil de practicarlas. No, pues en el dolor que causa la práctica de estas enseñanzas, ahí está el mérito. Renunciar a tu voluntad, porque en cada verdad que te está diciendo, te está puliendo, quitando ese apego, esa forma de ser de tu voluntad humana. Y eso causa dolor, pero bendito dolor, porque si pones en práctica, va a cambiar tu vida. Es como, hablando en otro ejemplo muy humano, por ejemplo, te descubre el doctor que tienes un tumor canceroso que te va a llevar a la muerte. ¿Qué tiene que hacer el médico bueno? Pues quitar ese tumor, eliminar ese tumor para que no mueras. Y eso va a causar dolor, lógicamente, pero vas a salvar la vida. Igual aquí, cada acto de voluntad humana es un tumor, porque no le das vida a tu vida y no le entregas nada a tu Dios que te ha dado todo. Vives como animalito, como digo. Y entonces llegas a conocer estas verdades. El cirujano divino que va a ser Jesús con estas verdades te va a ir eliminando tantos tumores, peor que el cáncer que tienes con tus hábitos humanos y de voluntad humana. ¿Para qué? Para que tengas una vida plena, una vida divina. Entonces, como cuando hacemos los humanos y nos ha salvado la vida de una muerte segura por un cáncer, como digo, somos gratos con ese médico que ha sido un buen profesional, que extirpó ese tumor y sigo con vida para seguir con mis familiares, con mis amigos, con mi trabajo. No se diga cuando tengamos la visita de este médico divino, de este cirujano divino que es Jesús y que te trae aquí todas las verdades para que si tú le pones en práctica, aunque te duela, pero ese cirujano divino que es Jesús te está quitando para tu bien. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente darle gracias, Señor, por tener esta posibilidad de que salves tu vida, que no solamente va a servirte para esta vida terrenal, sino para la vida eterna. Entonces sí estaremos en posibilidades, cuando se haya transformado nuestra vida humana en vida divina, para aquí mismo en la tierra ya ser agradecido de ese gran favor que nos ha hecho, y en la eternidad con mayor razón. Entonces son enseñanzas, queridos hermanos y hermanas, para ponerlos en práctica y salvar nuestra vida humana miserable, una vida sin sentido, como vivimos ahora con esta pandemia, sin esperanza, abatidos, temerosos, una vida que no vale la pena vivirla siquiera. Pero así estés en la pandemia, si conoces estas verdades y te dejas operar por ese cirujano divino, todos esos tumores del temor, de la angustia, de todas tus limitaciones que vives ahora, te va a despojar tus apegos para que tengas una vida digna y seas valiente ahora sí sin ese temor, como hizo con los apóstoles. Dar su vida, pero ya su vida que valga la pena dar la vida por ese Dios que te está dando esa voluntad divina para que seas otro imagen y semejanza de Él. Ahí sí vale la pena dar la vida y no dar la vida humana por cosas temporales que no tienen ningún sentido y no te llevan a ninguna parte. No, más bien te llevan pues simplemente al hueco, a ese cementerio donde mueren todas tus ilusiones con tu muerte física. Ahí va a quedar todo. Todo, no te vas a llevar nada. Todo.
Allá, ya en el más allá no vas a tener ya el título que tienes ahora de ingeniero, de médico. Allá no vas a tener las posesiones materiales que tienes ahora y que haces gala de ello. Allá simplemente estará tu alma despojada de todos los títulos y bienes materiales y honores que te ha brindado el mundo. No. Por eso digo, déjate curar de ese médico divino, de ese cirujano divino que es Jesús, y salvarás una vida, y tendrás una vida divina, y tendrás ya la respuesta a tanto anhelo, a tanta ilusión que tienes, eso que estás buscando, realizarte. Así dicen los psicólogos, realízate. No, la única realización es tener una vida real, divina con Jesús, viviendo estas verdades. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un privilegio nuevamente transmitirles estos escritos que nos llenan de vida divina. Hasta pronto, si Dios lo quiere.